queridos amigos televidentes. Me visita nuevamente Adrián Volpato. Muchas gracias, Adrián. Al contrario, Jorge. Muy agradecido nuevamente por tu invitación. Habíamos quedado en Ushuaia a punto de embarcarnos. Correcto. Rumbo al continente blanco. Exactamente. Bueno, exactamente. Contame porque realmente me tiene intrigado, ¿no? Bueno. Exactamente. Ushuaia es una lanzadera hacia la Antártida. Para ello abordo una embarcación, se llama Ushuaia, y tiene una historia un poquito particular este barco. Fue construido en Estados Unidos, su construcción comenzó en el año 1967 y fue botado al mar en el año 1969. Bajo la carátula de barco oceanográfico, pero en realidad era un barco espía que observaba a la isla de Cuba en las épocas de la Guerra Fría, ¿verdad? Claro. Tenía hasta un sistema de fabricación de bruma artificial a través de una caldera, entonces el barco se ocultaba en alta mar. Lo estaban por desguazar y una empresa argentina lo compró, lo trajeron navegando, bueno, lo refaccionaron y hoy por hoy es el único barco argentino que realiza la travesía antártica. Es un barco que tiene una eslora, una longitud de 84 metros, una manga, un ancho de 15. Está impulsado por dos motores de 1600 HP cada uno. Eso logra una velocidad crucero de unos 12 nudos, que traducido a velocidad terrestre es algo así más o menos como 22 kilómetros por hora. Y bueno, realmente es un barco como para aventureros, no es uno de esos cruceros inmensos, claro. Todo lo contrario, ¿no? Así que eso también me produjo mucha alegría cuando lo vi. Bueno, ¿y ahí tiene comodidades suficientes o digamos que es limitado? El barco está bien equipado, obviamente se agregaron un sistema de barandas, ahora te voy a contar por qué. No, es un barco confortable, pero no es un barco suntuoso. Claro, eso es lo que a mí también me agradó mucho, ¿no? Insisto, un barco para la aventura realmente, claro. ¿No? ¿Y cuánta gente puede la capacidad en pasajeros 80, pero en esa época no llegábamos a los 70, porque yo lo hice en noviembre, ahí todavía no hay tanto turismo, claro. Y la tripulación es más o menos de 25 personas. Bien. Sí. Bueno, ¿cuánto se demora en llegar hasta la Antártida? Muy buena pregunta. Bueno, partimos del puerto de Ushuaia, primero navegamos el canal Beagle, iluminado por el faro Les Éclairiers, y llegamos al Cabo de Hornos. El Cabo de Hornos es la frontera norte del tumultuoso pasaje Drake o Mar de Oces, causante de innumerables naufragios, encuentro de océanos, con olas que pueden llegar a superar los 19 metros de altura. ¿Y cómo estuvo en el momento que atravesaron ese pasaje? Exacto. El capitán nos dijo, es el peaje que hay que pagar para llegar a la Antártida. Y te explico un poquitito. Como es la unión de dos océanos, las aguas frías polares se sumergen por debajo de las más cálidas del norte y generan esa turbulencia. En definitiva, el Mar de Oces es una extensión de mar de unos 950 kilómetros. Ah, mucho. Exactamente. Separa América del Sur de la Antártida, entre el Cabo de Hornos, Chile, y las islas Shetland del Sur, que ya pertenecen a la Antártida. Con esa velocidad crucero de 12 nudos, se tarda más o menos unas 48 horas. Y la verdad nosotros tuvimos suerte, hicimos un Drake intermedio, como lo llaman los tripulantes, con un oleaje que oscilaba entre 9 y 10 metros de altura. Aún así, es una experiencia bastante dura. El barco está equipado con barandas para poder caminar. El capitán nos advirtió que durante esos 2 días tratáramos de no bañarnos. Precisamente en el año anterior, una señora estaba tomando un baño, se cayó, se fracturó la costilla, le perforó un pulmón
y el capitán tuvo que tomar la decisión de retornar, porque hacer una operación de salvataje en esas condiciones tampoco es sencillo. Claro. Y bueno, te dan también unas píldoras específicas para el mareo, hay que tratar de comer liviano. Por supuesto. Claro. Bueno, yo gracias a Dios no experimenté un mareo profundo, pero sí hubo personas que, bueno, literalmente lo tuvieron que ser acostadas hasta asistida por suero, ¿no? Insisto, es el peaje que hay que pagar. Claro, y por ahí unas descomposturas importantes también. Importantes. O sea, que no es para cualquiera. No, es dura. Depende de las condiciones. Nosotros tuvimos suerte. Hay épocas en que... Es peor. Mucho peor. Superado el pasaje Drake, comenzamos a navegar entre estrechos, profundos fiordos, canales, un paraje de glaciares tallados por vendavales. Y superado los 60 grados sur, las aguas se oscurecen, los vientos se tornan gélidos, el horizonte adquiere tonalidades raras, y ahí ya es la Antártida propiamente dicha. Las noches estivales desaparecen, reemplazadas por lo que se denominan las white night, o el sol de medianoche, las 24 horas de luz, ¿verdad? Claro. Comienzan a aparecer los primeros témpanos, y eso indica la proximidad con la península antártica. Los témpanos son verdaderas catedrales de una belleza sublime, algunas de dimensiones considerables, y flotan poderosas y pacíficas en el agua azul de un planeta azul. Solo emerge el 11% del volumen, y el hielo puro absorbe el espectro de luz roja y repele la luz azul. Por eso tiene esa tonalidad azulina, muy notoria de la Antártida, ¿no? Y así nos fuimos aproximando a la península antártica, blanca, muy blanca y radiante, con fríos eternos. ¿Qué temperatura hacía ahí en ese momento? Bueno, nosotros ya era casi el comienzo del periodo estival. Claro. Entonces, durante el día, si había algo de sol, era sobre cero. 5, 6 grados, pero las noches no existen, pero cuando teóricamente es la noche, ahí la temperatura baja, prácticamente rayan los 0 grados o inclusive algo menos, ¿no? Porque, ¿qué ocurre? La ciclópea Isla Blanca late. En invierno alcanza una superficie de unos 35 millones de kilómetros cuadrados. En el periodo estival se descongela, llegando a unos 14 millones, para luego volver a incrementarse. En el periodo invernal, las temperaturas rayan los 89 grados bajo cero. ¡Qué locura! Sí, y los vientos pueden superar los 320 kilómetros por hora. Se dan lo que se denominan tormentas sordas. No hay ni relámpagos ni truenos. Muy específico también de ese sitio. No hay prácticamente vida terrestre, pero en el mar la abundancia de plancton, que son los microorganismos acuáticos, nutre una fauna compuesta por ballenas, focas, claro, pingüinos, elefantes y leopardos marinos, petreles, cormoranes, albatros, claro, gaviotas. Desde el minúsculo krill, que es un pequeño crustáceo, hasta la ballena yubarta o jorobada de casi 50 toneladas de peso, estructura una red alimentaria, una cadena perfectamente establecida, ¿no? Claro, exactamente. Claro. Manchones color piedra casi no hay, excepto en las zonas costeras, y son solo el 2% de la superficie de la Antártida. Y te describo un poquito las experiencias.
Seguimos acompañándolo a Adrián Volpato para escuchar su relato de esta última parte de la travesía que emprendió por la Antártida. Y te describo un poquito las experiencias. Exploramos el estrecho Gerlache, que es un cuerpo de agua que separa la parte occidental de la península antártica con el archipiélago Palmer. Hicimos distintos desembarcos. Uno de ellos fue en Hidrurga, que es un grupo de rocas pertenecientes al archipiélago Palmer. Los desembarcos se hacen con botes Zodiac, que son unos botes inflables livianos con motor fuera de borda. Y en ese grupo de rocas observamos colonias de pingüinos barbijo y la presencia de las agresivas focas leopardo, las principales predadoras del pingüino emperador, que es una especie endémica de la Antártida. Supera el 1,20 m y los 45 kilogramos de peso. Observamos también los restos del Gubernoren, que es un buque factoría noruego encallado deliberadamente tras incendiarse en 1915. Eso está en la proximidad de la isla Enterprise. Hicimos otro desembarco en la isla Danco, ahí con presencia de colonias de pingüinos vincha o papúa, que se caracterizan por tener un parche blanco en la cabeza, y también muy notorio es observar los canales o sendas que construyen los pingüinos entre la zona de anidada y el océano donde colectan el alimento. Claro. También navegamos el canal Herrera, muy ancho y profundo, con presencia de enormes bloques de hielo. Ahí rodeamos la isla Cuberville, también con pingüinos papúa. Y otra isla bastante particular es la isla Decepción, que pertenece al archipiélago Shetland del Sur. En realidad es un volcán inundado. Para acceder al cráter se hace a través de los fuelles de Neptuno, una estrecha entrada de 150 metros. Accedimos al interior del cráter inundado, que tiene más o menos unos 15 kilómetros de diámetro, y bueno, con presencia de fumarolas, porque el volcán está activo, así que tiene obviamente actividad térmica y sísmica. Eso es un poquito en líneas generales lo que es la Antártida, con su inmensidad desnuda, como te mencioné, con sus fríos eternos, con sus colores del frío, y reserva la Antártida el 68% del agua dulce del planeta. De su preservación depende el futuro. Se halla a unos 3.600 kilómetros de África, 2.200 kilómetros de Oceanía, y Ushuaia es la urbe más próxima, a algo más de 1.000 kilómetros de distancia. La verdad que fue una experiencia muy particular. Como el Ushuaia no es un rompehielos, el capitán siempre tenía mucha precaución cuando hacíamos aproximaciones de que el mar no estuviera por congelarse, porque claro, luego si no era imposible retirar el navío, ¿no? Y también había una observación previa que se hacía a través de los Zodiac, por si no había gripe aviar, para no evitar contagios. Claro. Tampoco pudimos ir a ninguna base porque sigue el protocolo del COVID. ¿Y cuántos días duró esa aventura? El viaje total son 10 días, pero la experiencia antártica en sí son casi 6 días. Es decir, claro, 2 días y fracción para llegar y 2 días y fracción para retornar. Claro. Exactamente. Da una idea de lo que es la Antártida, no una fracción, pero yo realmente me siento muy conforme. Fue una experiencia algo distinta, inolvidable. Exactamente. Claro. Luego volvimos nuevamente a
al puerto, a Ushuaia, y ahí comienzo a desandar terreno, Jorge. Otra vez con la reina. Otra vez con la reina, otra vez a lomos de la reina, que me esperó pacientemente. ¿Dónde la durmió en la dejaste? intemperie, en la calle. ¿Sí? Ushuaia es muy segura. Hasta me comentaron que hay policías vestidos de civil que uno no los observa para cuidar el sitio, ¿no? No solo mi moto, había otras motos, y bueno, nadie toca nada. Mirá. La verdad que algo muy... Obviamente con las medidas de seguridad. Obviamente. Aparte, como está en una isla, también es un sitio... Claro. Toda isla implica para la delincuencia un problema, por Claro, luego para claro. retirarse es un problema, Claro, ¿no? encima si tenés que cruzar la frontera de otro país. Exactamente. Por eso, gracias a Dios, sigue preservada Ushuaia. Y bueno, como te decía, desando camino, otra vez por el paso de San Sebastián, ingreso a territorio chileno, ahí bordeo Bahía Inútil y llego a Porvenir. Esto siempre dentro de la isla grande de Tierra del Fuego. Abordo un ferry, esta vez para cruzar el Canal Ancho, perteneciente al Estrecho de Magallanes, que luego de 2 horas y media de navegación me deposita en Punta Arenas, ya en el área continental. Claro. Punta Arenas es una de las ciudades más bellas de Chile. Hay antiguas mansiones que pertenecieron a los pioneros de la ganadería. Y ahí otra vez, rumbo sur, bordeo el Estrecho de Magallanes y llego a Fuerte Bulnes, a unos 60 kilómetros, el primer enclave chileno en territorio austral, fundado en el año 1843, bajo el mandato del presidente Bulnes. Ese es el último punto, el extremo sur, ¿no? Luego retorno, sí o sí, a Punta Arenas, y ahí lamentablemente tengo un accidente, un vehículo a elevada velocidad que venía por la izquierda en una intersección, me impacta, fue un golpe duro, Jorge. Yo cuando lo veo acelero, entonces no me pega en la pierna, sí me impacta en la parte posterior de la moto y fue bueno, un revolcón muy duro. Como consecuencia del mismo me tuvieron que hospitalizar y luego tuve que permanecer varios días en Punta Arenas hasta recobrarme. Los médicos me habían desaconsejado totalmente retornar en moto, pero bueno, era un problema porque estaba en otro país, Jorge, hay que cruzar una frontera, me refiero sobre todo por el tema de la moto, ¿no? Así que cuando me sentí un poquito mejor, hice un tramo de retorno con la moto, porque la idea original mía era retornar por la Ruta 40. La Ruta 40, como sabéis, es la senda más extensa de Argentina, que inicia o termina, según donde uno lo mire, en el faro de Cabo Vírgenes, en la costa de Santa Cruz, para luego pegarse a la cordillera de los Andes y no abandonarla nunca hasta el norte. Son unos 5.194 kilómetros. Hilvana, geografías, pueblos, climas. Pero bueno, yo realmente no estaba en condiciones físicas para hacerlo, así que emprendí el retorno. Una parte lo hice con la moto por la Ruta 3 y el último tramo a través de un vehículo de auxilio hasta llegar nuevamente a Rafaela. Bueno, o sea que este viaje tuvo de todo, digamos. Tuvo un poquito de todo, pero al margen del accidente, le agradezco mucho a Dios por haber podido vivir esta experiencia con lo particular, vuelvo a insistir, fue lo de la Antártida, claro, ¿no? Claro. Fue como la frutillita del postre, digamos. Qué bien. Bueno, Adrián, la verdad que muy agradecido. Al contrario, Jorge, al contrario. Y a la espera de que suceda otro viaje, otra Pero aventura, sí, vamos a tratar... Que me imagino que ya estarás craneando, Sí, algo estarás craneando. Algo estoy craneando. Bueno. Jorge, vos también sos motero, mientras podamos mantener el equilibrio, claro. Algún viaje hay que hacer, Sí, ¿verdad? por supuesto, sí, que sea una vez al año. Exactamente. Bueno, amigo, Muchísimas gracias, Jorge. Un placer. muchas gracias. Y un saludo nuevamente a tu audiencia, muy amable por invitarme, Bueno, por soportarme, Jorge. y buenas rutas. Gracias, igualmente para ti. Bueno, espero que hayan disfrutado, queridos amigos, de este maravilloso viaje y en un ratito seguimos aquí en programa.